ángulo. Pero el peso sigue estando acá, aunque lo supongan por los cálculos que está acá. A menos que hayan hecho una rotación de ejes, esto no está correcto. Yo creo que en ese caso hubo una confusión en cuanto a que las longitudes de la cuerda de alguna manera representan intensidades relativas. Y eso no es cierto. Las cuerdas pueden transmitir, o sea, no su longitud, sino su ángulo en todas las tensiones. Lo que pasa es que hacen una mala interpretación para construir el equilibrante de lo que son las longitudes de las cuerdas. Por favor, revisen porque ese trabajo yo necesito esa corrección. Yo la tengo hecha en papel porque la imprimí los informes. Se los voy a entregar el lunes, pero ya les voy advirtiendo si hay alguno de ustedes que formaba parte de ese grupo que tienen que tratar de revisar esa parte. Igual el lunes les paso y ustedes la consiguen. Bueno, de vuelta. Entonces, tanto esta tensión P1 como esta de esa P1 tiene que ser tales que P1 más F1, después que las calculan, que saben cómo calcularla porque tienen los ángulos que forman, etc., tienen que recuperar esta idea. Esas dos fuerzas son las que equilibran, por lo tanto, son equivalentes a un equilibrante. Como esto se tiene que sumar por componente, esto me va a terminar dando que tiene una componente X o no, lo mira, una componente X. Si el sistema es correcto y no actúa ninguna otra fuerza, ¿sí?, que esté modificando sustancialmente la componente X, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Acá no está en ella escala, acá están las tensiones, pero ¿cuánto debe valer? Efectivamente, estas dos construyen una buena equilibrante. Y cero. Cero. O sea, si voy a soportar esto, todo el sistema me tiene que construir, o sea, tiene que ser equivalente a tener una fuerza que es igual a fuerza. Y va a pasar lo mismo cuando en el puntal, cuando tengan que calcular la tangente del ángulo que forma, ¿sí?, la equilibrante con el eje que ustedes llamaron X, van a tener que hacer de vuelta, ¿sí?, esto. Si ya sumaron todo y tienen las componentes, ¿qué tiene que volver a dar? Infinito, entonces justa es igual a 9. ¿Sí? Porque no hay otra forma de equilibrar el sistema más que con dos fuerzas que sumadas me den una igual opuesta al peso. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la última parte que en algunos trabajos, en varios trabajos encontré que faltan completar. Bueno, ahora les voy a mostrar la historia al revés. ¿Cómo ustedes pueden saber cuáles son las reacciones en los vínculos? Y trabajando a escala, ¿eh? Si tienen la idea de que todas las fuerzas que son de vínculo me tienen que dar una igual y opuesta a otra. Eso es una verdad. Si hay equilibrio. Si no hay equilibrio, no se puede hacer nada. Si el sistema se mueve, se desplaza, no puede. Pero si hay equilibrio, sí se puede hacer. Bueno, lo que yo a veces enseño, sobre todo para tener criterios prácticos, que ojalá ustedes lo capturen, ¿no?, esta idea, porque les va a ayudar mucho, es como con la idea de equilibrante yo puedo, de alguna manera, entender cuáles van a ser las fuerzas en los vínculos. Voy a hacer el mismo sistema que hice ahora, hicimos, pero recuerda que lo vamos a ver desde el punto de vista del equilibrante. Bien. Tengo un perro así que a veces le gusta estudiar física y quiere ingresar. Bueno, les muestro entonces cómo se trabaja. Nuevamente decimos, vamos a tener las dos cuerdas.
y la carga. Bien. Si yo este sistema lo represento a escala, o sea, lo que significa que yo le pongo unidades que están, tengo una unidad equivale a 10 kilogramos de fuerza, ¿sí? Y respeto los ángulos. Cuando hago el dibujo, respeto los ángulos como una vez que beta. Yo puedo tener rápidamente una idea de cuáles van a ser las funciones. ¿De qué manera? ¿Qué tengo que construir primero? Que es tal y que sea el resultado de esta situación del dibujo. Si esto está en equilibrio, las reacciones que tiene que construir, que tiene que aparecer acá en el sistema. Entonces yo digo, estas dos cuerdas están construyendo, entre las tensiones, están sumadas y están dando un equilibrante. Muy bien. Si este es el equilibrante, quiere decir que si yo la pienso como la creada por las cuerdas, ¿qué tengo que hacer con la equilibrante? Para saber cuánto vale la cuerda. ¿Se acuerdan de este tema? Descomponerla. Descomponen. Tengo que hacer una descomposición. Como estas son las reales direcciones en mi sistema donde estoy colgando las cosas, ¿qué hago? ¿Cómo abrir la CSC? Se compone. El extremo de la fuerza traza una paralela o una de las direcciones hasta cortar la segunda. Por el extremo traza una paralela a la segunda dirección. Y acá, en estos pedacitos, yo que voy a tener ya a escala, ya es real. Si acá tenía 3, 1, 2, 3, acá tengo 2 y 2, y esto es 10, voy a saber que la tensión 1 tiene 2 unidades. ¿Cuánto va a valer? De kilos, 20 kilos. 20 kilos. Y esta que tiene un poquito más, que son 1, digamos, y T2, hay que medirla, por supuesto, va a ser aproximadamente 22. Bien. Lo interesante es que este método gráfico me sirve, ¿sí? También si con la misma equilibrante la van a formar las tensiones en la cuerda, pero estas tensiones ahora se modificaron, en el sentido que cambiaron la dirección. Si cambian la dirección, ¿qué pasa con el módulo de las tensiones? Ya lo vieron en el laboratorio. ¿Qué pasa si cambian los ángulos que forman las cuerdas? ¿Las tensiones son iguales? Aumentan. Aumentan o disminuyen dependiendo del ángulo, ¿no es cierto? Pero no son iguales. Eso es lo que uno tiene que saber. No son iguales si yo cambio el ángulo de las cuerdas. Bueno, supongamos ahora que yo quiero a este sistema equilibrarlo, pero quiero usar cuerdas más largas, porque me gusta, es más elegante ver una cosa así, no toda cerquita como si fuera una llama. La quiero con más bien. Yo puedo usar el mismo procedimiento para saber ahora cómo cambian las funciones, siendo que ellas tienen que seguir siendo igual y opuestas. Cuando se suman vectorialmente, tienen que darme el equilibrante. ¿Qué hago nuevamente? ¿Qué tengo que hacer? Descomponer nuevamente. Yo la descompongo en otras direcciones. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces vuelvo a hacer lo mismo.
si yo sé cómo se descomponen en dos direcciones dadas, sé que de un extremo tengo que trazar una paralela a esta, de otra forma, nuevamente ahí. Y por el extremo de la otra tengo que trazar una paralela. Y ahí miro si efectivamente la longitud, que ahora sí me está representando por la escala una intensidad, y la longitud sigue siendo la misma. Y estoy viendo que aproximo ya no son 2 unidades, son más de 2 unidades. ¿Me entiendes cómo va el sistema? O sea que si yo entiendo que las reacciones de vínculo me tienen que dar una fuerza que equilibre, yo puedo pensar, en el caso de que no sepa cuáles van a ser los valores sobre el acuerdo, en que el resultado final de la suma de estas dos me tiene que dar esto, igual y opuesto. Entonces, con esa, digamos, base de que si estoy en equilibrio, este tiene que ser igual a esta, yo puedo ver ahora cómo esta tensión y esta otra construyen este equilibrio. ¿De qué manera? Descomponiendo. Y ahí sí sé que efectivamente tiene que haber esta tensión de uno y esta tensión de otro. Si eso lo hago a escala, estoy re feliz porque así con cualquier papelito yo puedo hacer esta cuenta y tener una idea más o menos de cuánto me van a soportar estas cuerdas. Y si no estoy segura de cuánto pueden sostener, comparar con el otro caso donde las tensiones eran mínimas. Lo más importante de esto no es solo el número, sino la idea. Las reacciones de vínculo me construyen una equilibrante porque la idea del vínculo es impedir, si impide, que porque está construyendo una fuerza igual y opuesta al movimiento que tendría este cuerpo. Entonces, si yo interpreto que esta es la equilibrante, que es la fuerza igual y opuesta, después directamente para saber cómo es su descomposición en los vínculos, tengo que trabajar con lo que conozco como descomposición de un vector en dos direcciones concurrentes, por supuesto. Y eso ya lo sé del álgebra, ya sé cómo se descompone cualquiera. Además sé que este vector se puede descomponer en infinitas direcciones. Por lo tanto, todo lo que yo estoy haciendo, viendo los ángulos y todo esto, es permitido. Este mismo vector tiene tantas componentes como direcciones yo establezca las cuales se descompone. Bueno, ¿dónde es práctico esto? Vamos a ver un caso más práctico. En el puntal, si quieren, repasamos la misma idea. Nada más que ahora en el puntal tiene una ventaja que uno puede trabajar con dos geometrías juntas y ver cuál es rápidamente por descomposición la menos deseable, ¿no? La que no nos conviene por criterios de seguridad. ¿Se acuerdan que ustedes tuvieron que mostrar, variando los ángulos, midiendo, haciendo todo un cálculo en qué condiciones aumentaban las fuerzas que habían en los vínculos? Bueno, yo les voy a mostrar una manera muy práctica en que ustedes rápidamente reconocen cuál situación geométrica es la más desfavorable. Vamos a tener el puntal nuevamente, lo podemos plantear con esta cuerda. Y el mismo puntal ahora. Voy a tratar de hacerlo para el mismo puntal. Ahora lo uno con esta cuerda. En los dos tomo a lo mejor 3 unidades del peso. Acá tenemos la misma. 3 unidades que me representan el peso. Bueno, a ver quién entendió. ¿En qué direcciones tengo que descomponer para ver qué reacciones de vínculo hay? Hay en el puntal y hay en la cuerda. O sea que hay dos direcciones, la del puntal y la de la cuerda.
¿Dónde ves la sala equilibrante? ¿En qué lugar va a estar aplicada la equilibrante? Si estas dos vínculos me dan el equilibrio, ¿dónde está el equilibrante? ¿Cuál es? El punto de aplicación de P, ¿Y hacia dónde? Hacia arriba. en sentido opuesto, la misma dirección. Bien. ¿Y qué intensidad? La misma que P. Entonces, ¿y acá? Sería lo mismo porque es opuesta. ¿Hacia dónde sería y qué dirección tiene? Hacia Igual. arriba en el punto de P. Ajá. Equilibrante. Olvídense todo, de que el sistema se va a equilibrar con una fuerza que digamos fuerzas de vínculo que suma, su suma sea igual a la equilibrante. Entonces, ¿dónde le dibujo el equilibrante? Hacia arriba. No, lo mismo es el equilibrante, la única fuerza que puede equilibrar, digamos, la única fuerza, única, no dos, que puede equilibrar siempre una de las saben, siempre igual de puesto. Muy bien, ya tenemos el equilibrante. Ahora yo les pregunto, con esta idea de descomposición, ¿me pueden decir rápidamente en qué sistema vamos a tener mayor tensión natural? ¿En qué sistema vamos a tener mayor tensión? O sea, los vínculos, ¿dónde van a estar más forzados a sostener? ¿Qué tiene que hacer para En el de la derecha. ¿Qué? En el de la derecha, porque la cuerda tiene más tensión. Pero ¿cómo me lo demostraste? Yo te digo, me lo demostraste. ¿Cómo me lo demostraste gráficamente? Porque Por el ángulo. hay que Ajá. calcular. O sea, vos podés ser intuitivo, pero a la hora de dar una respuesta tenés que mostrar, ya sea gráfica o numéricamente, lo que estás diciendo. ¿Cómo harías acá rápido para mostrarme que vos decís que esta es la de mayor tensión, ¿no es cierto? Esta es la desfavorable. Eso lo sabés, por ejemplo, porque ya lo habrás probado. Porque ya lo habrás probado. Pero ¿cómo lo harías si no supieses? ¿Qué vas a hacer? A ver. O sea, a simple vista uno podría decir que por el ángulo que forma la cuerda con el puntal. Pero no me lo estás mostrando. Para mostrar, vos tenés que ocupar esto y hacer la descomposición en esas dos direcciones. Ah, ok. Y te encontrás que para que sea concurrente, vos tendrías que descomponerla en esta dirección y en esta de la cuerda, porque acá la cuerda no tiene. El puntal sí sigue haciendo acciones para ella, pero acá la cuerda, por ejemplo, la va a hacer en sentido de las tensiones, del punto hacia adentro. Ahí tenés las dos direcciones. Entonces, ¿qué vas a hacer con la equilibrante? Para mostrarme que las tensiones acá, tanto en la cuerda como en el... Descomponerla. Vas a descomponer en esas dos direcciones porque son las concurrentes ahí. ¿Te das cuenta? Al descomponer en la dirección del puntal y la dirección de la cuerda, de alguna manera, gráficamente vas a ver cómo son las tensiones. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que acá tenés la fuerza, acá tenés una dirección y acá tenés otra. Sí, desde el extremo trazo una paralela hasta Ahí cortarla. está. Vamos a trazar una paralela a esta desde el extremo, algo aproximado a esto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar con la otra fuerza, digamos, o la otra proyectante, mejor dicho. La dirección de la donde está la otra fuerza. Ajá, sí. Sí. Por el extremo de esta ahora trazás una paralela cuarta.
a la, bueno, para mí está a la izquierda, la fuerza que va hacia la pared, digamos. Fíjate cómo se descompone. Vamos a ver si te puedo tapar. Vamos a tapar esto. Si vos hicieses una descomposición en dos direcciones, esta es una dirección y esta es otra. Olvídate lo que esto. Si vos estás descomponiendo, te queda, bueno, trazamos una paralela a esta que no fue tan paralela. Sería una paralela a la que está, digamos, apoyada sobre la hoja, por decirlo de una manera. Exacto, la que está sobre la cuerda, fíjate que acá está la cuerda. Claro, exacto, sí que Bueno, va hacia la entonces pared, digamos. del extremo de trazar Hasta cortar con... hasta cortar, Sí. hasta cortar la otra dirección. Para tener que prolongar, ¿viste? Porque cuando descompones un vector, cuando vos descompones cualquier vector, Sí, se prolonga sobre su propia dirección y queda igual. la hace cortita, la hace así, larga, entonces después de ahí construyes por tu paralelogramo. Entonces yo te voy a diagonal, entonces una paralela esa y luego otra paralela. La descomposición siempre es la misma que la que hice en álgebra. Lo que pasa es que acá los ángulos son abiertos, vos estás siempre acostumbrado a ángulos que son agudos. De repente tenés obtuso y es como que nunca trabajé con paralelogramos de ese tipo, pero es el procedimiento es el mismo. Fíjense lo notable acá. Vas a tener la reacción en el puntal, mirá cuánto vale. Esto es puntal. Claro, los módulos de las tensiones son enormes. Todo ese valor. Bueno. ¿Qué harías vos para que este gráfico quede más limpio? Todo este paralelogramo fue para descomponer y saber. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a eliminar un poquito los lados del paralelogramo que no los necesito ya, como para tener una imagen más completa. Yo lo escribí del otro lado. Por favor, a ver. Claro, y ahí tengo lo que me interesa, que son los esfuerzos. Ahí tenía una idea cuantitativa, aunque no sea numérica, ¿viste? Pero ya te decía, wow, las reacciones son tremendas, mucho más de lo que tengo que cargar, esto es una locura. Sí. No puedo sugerir ni diseñar una cosa de esto porque me van a matar. ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que da lo gráfico y el entender de que el equilibrio se construye con la reacción. Hacemos este lado, que ya lo vimos, este es más fácil que este. Entonces trazas del extremo también otra vez, otra paralela, y de acá. ¿Qué te das cuenta? Que la reacción puntal y la tensión parece considerablemente menor, casi uno, no sé, tres veces menos. Nuevamente, para que se te... Muy bien. Una vez que vos ya tenés las reacciones, por supuesto, es como que está de más E, porque E fue necesaria para construir, pero no podemos tener las componentes y E, es como tener la resultante y las componentes resultantes. Entonces ahí lo que podés hacer es, como esta fue reemplazada, ahí tenés una idea que tiene que ver con la cantidad, porque fíjate que esto es proporcional, estamos haciendo una escala proporcional, como para saber rápidamente cuál es la disposición que no debería tener. Fíjate que el análisis gráfico es mucho más rápido que haber tenido que plantear todas las ecuaciones que me hicieron ustedes en la práctica y tratar de sacarlo analíticamente. Por eso en ingeniería el método gráfico tiene su sentido y hay que saberlo usar. Bien. Hay otra cosa que les puedo preguntar, ya que estamos en tren de fijar como herramienta de auxilio lo que es gráfico, lo que es composición vectorial gráfica, el caso de un portón. Necesito una tranquera. Vamos a hacer una tranquera que es mucho más crítica porque es más grande, tiene bisagras que a veces uno no tiene idea cuantitativa de cuánto aguantan. Bueno. Entonces, yo voy a proponer que el portón tiene el mismo peso, pero quiero poner las bisagras en dos geometrías distintas. Quiero saber cuál es más segura.
Hay dos maneras de poner las bisagras. Unas, digamos, unas cerca entre ellas, con poca distancia o con gran distancia entre ellas. Intuitivamente, ¿dónde creen que las bisagras van a soportar menos tensión? ¿Cuando estén juntas o cuando estén lejos? Menos tensión. Menos, relacionándolo con la distancia entre ellos. ¿Qué les dice la intuición? A veces es bueno dar una respuesta intuitiva, cosa que después uno la confirma o no. Y eso ayuda a saber también cómo uno, qué pensamiento analítico tiene. O sea, si intuitivamente estamos favorables o no, hay que corregirlo. Entonces tenemos un soporte y una mesa. Tenemos que elegir si vamos a poner las bisagras cerca o las vamos a poner lejos. ¿Qué es lo que a ustedes les parece y sería más conveniente? Luego las ponemos. A ver, bien, propongan algo y vemos después si es cierto o no. Acá estamos atendiendo, así que no sería no hay problema. Voy a tratar de admitir la línea. ¿Cuál es la carga que tiene soportar esa bisagra? La puerta o la hoja de la tranquera. Sí, vamos a suponer que está acá. Tenemos un peso, ¿no? Sí. Acá tenemos un... Bien, esto va a querer tirar, ¿no es cierto? Cuando quiera pesar, va a querer tironear. Entonces, esta sería una de las direcciones en la que el peso va a actuar. ¿Y la otra cuál sería? Fíjense, una es traccionando y la otra cómo sería. Por el peso quiere caer así, o tiene que sostener, pero si quiere rotar también tendrían cuáles serían las direcciones. Si nos interesa saber qué es lo que va a pasar, o sea, cómo las bisagras van a equilibrar esto, nos conviene siempre hacer pasar una de las direcciones de la reacción de la bisagra por el peso. Y la otra, también. Lo único que vamos a ver es que en un caso va a tirar y en otro va a comprimir, pero por ahora es como si este peso se descompusiese, o sea, va a actuar descomponiéndose para que estos vínculos reaccionen en forma opuesta. Acá, ¿cómo sería? Lo mismo, nada más que ahora tienen otra distancia. Acá ahí se entiende que este peso que actúa va a ser donde están los vínculos, o sea, en la dirección de una de las bisagras de otra, donde están los vínculos, o acá no hay nada. No va a actuar acá, no hay ningún vínculo. Yo les habría dicho, ¿cómo pueden encontrar rápidamente cómo van a ser las reacciones del vínculo? En qué caso van a ser muy grandes. ¿Qué tengo que hacer? Primero pensar de que este peso va a ser equilibrado con los vínculos. Entonces los vínculos van a construir ¿qué fuerza? Equilibrante. Igual al peso. Siempre es la misma idea. Van a construir de alguna manera una fuerza que se oponga. Lo mismo acá. Van a construir de alguna manera una fuerza que se oponga. Es la E. Entonces ahora me interesa, la fuerza esa tiene que ser sí igual al peso, pero tengo que saber cómo la construyen los vínculos. Porque los vínculos tienen su dirección. Es como entonces, tengo que volver a descomponer. La equilibrante en las direcciones del vínculo. Entonces, ¿cómo se hacía? Con las proyecciones. Otra vez descomponiendo. Entonces descompongo
en esta dirección, acá tengo la reacción. Como esta que se comprimía va a salir para allá. Y de este lado, de esta equilibrante, ya se pongo en la otra dirección del vínculo. Y acá abajo. Y ahí ya veo la realidad, o sea, los vínculos van a reaccionar. Este hacia afuera, ¿por qué? Porque la puerta está comprimiendo. Y este va a tirar hacia adentro porque está haciendo una reacción, está actuando como si esto quisiese ir para este lado. Bien, ¿hasta ahí se entiende? Bien, entonces si yo ya reemplacé la equilibrante por las fuerzas que la destruyen, o sea, fuerzas que hacen que exista ese equilibrante, yo ya puedo mirar esto como ya tengo las reacciones de energía. Y lo otro, bueno, en la dirección en la que yo me ayude. Pasemos a este lado. El equilibrante tiene que ser igual y opuesta porque si fuera mayor me va a subir y si fuera menor se va a caer. No hay otra que sea igual. Ahora, ¿cómo esa equilibrante fue construida con las reacciones de vínculo? Le tengo que dar las direcciones. Entonces voy a tomar esta y la otra. Bien, ¿cómo voy a hacer para hallar las componentes del equilibrante? Nuevamente voy a Descomponiendo. la dirección en esta, porque una es lunalizar y la otra es no. Entonces, del extremo trazo una paralela a esta. Hasta cortar la otra. Del extremo de esta puedo trazar una paralela a cuarta. Que dice esta. Ahora de ese extremo trazo una paralela a cuarta. A esta segunda, ¿no es cierto? Acá se van a ver la evolución gráfica. Uno es lo de direcciones en las que se descomponen. La crítica la que yo alargué para cuestiones de cálculo. Entonces, la primera hace paralela a esa dirección y la segunda paralela a lo que yo llamé dirección 2. ¿Ven? Me encuentro que si yo miro ahora las reacciones que tienen que hacer las bisagras, ¿cómo son comparadas con las bisagras que están lejos, distanciadas entre ellos? ¿Se alcanza a ver? Para ver las que tengo que hacer. Como ya tengo las tensiones que construyen el equilibrante, yo me puedo deshacer de la equilibrante porque ya fue reemplazada por las otras dos y ahí sí tengo el gráfico. Bueno, ¿qué caso es más favorable desde el punto de vista de seguridad? A su derecha, profe, es desfavorable. Cuanto más ustedes no saben cuánto resisten las bisagras y tienen que soportar algo, pónganla lo más lejos posible. No extremos, si es posible, pero que nunca las conceden. Porque los requerimientos de estas son muchos menores en las reacciones de vínculo que las reacciones de vínculo en la no. Pero que ustedes están acostumbrados a ver el esto. ¿Por qué? Porque nosotros trazamos ahora las direcciones, las alargamos porque lo que hacemos es composición. Cuando uno hace descomposición necesita toda la recta. Pero si no hubieran visto esto, ¿cómo? Cuando ustedes tienen vínculos muy cercanos, en este caso, las tensiones son mayores. Bueno, esto era un poco para mostrar cómo no entiende cómo construir estas cosas, rápidamente puede tener respuestas, ni siquiera tiene que calcularlas, pero sí ya sabe cuál situación tendría que descartar en el caso de tener que soportar, como dijimos en este caso, una ranquilla era un portón grande con dos bisagras. Bueno, no sé si todos entendieron por a veces, si no manejan mucho la parte vectorial, no sé, pero se les muestra cómo a veces el manejo en la parte gráfica reduce mucho la respuesta. Uno necesita, y a veces en ingeniería las respuestas rápidas porque
tiempo en ingeniería también. Una variable que tiene que ver con costo. No se trata ahora de mostrarles que esto tiene que ver con un cálculo, pero para que vean cómo a veces la parte gráfica me ahorra tiempo. Cuando yo necesito respuestas cualitativas, saber quién es mayor que, si necesito exclusivamente valores, tengo que trabajar a escala o tengo que hacer los cálculos que ustedes ya vieron. Con respecto al informe, entonces lo que yo necesito es que arreglen todo lo que es la parte equilibrante, porque tienen que verificar que, bueno, no les va a salir 90 grados, pero que tienen que salir 88, 89, o sea que con los valores que ustedes calcularon, a pesar del error experimental, la equilibrante sigue siendo relativamente vertical, que es lo que es la realidad, ¿no? Bueno. Ahora sí, les pregunto si necesitan algo especial para el repaso, o si quieren repasar algo, o damos por finalizado, porque ahí todos están. La gente que sabe que, digamos, que su informe tiene algún defecto, yo todavía no los descargué, pero podría ponerme en el aula virtual y recomendarles, y si no, quedamos así. Traten de corregir los que no me calcularon la equilibrante. Traten de incluir la equilibrante, mostrar cómo hayan las componentes y cómo es el ángulo que forma. Con eso ya completarían, porque el cálculo en general de componentes está bien hecho. Tanto en el puntal como en las cuerdas. Entonces yo el lunes les entrego la copia donde les muestro qué es lo que habría que corregir, pero como ustedes ya lo saben ahora, posiblemente podamos hacer un intercambio. El lunes ya me entregan el informe y les pido por favor que me lo hagan escrito, porque en esta segunda etapa, si no, para subirlo otra vez yo tengo la misma, digamos, ocupación. Profe, que es descargar, abrirlo, ¿sí? entonces se le puede entregar escrito y se descarta el que está en el aula virtual, digamos, queda como descartado. Exactamente, los que ya están calificados, en el aula virtual hay muchos calificados, o sea que ya tienen su nota porque han sido presentados completos y todo. Los que no están calificados, que yo el lunes les voy a pasar, bueno, los que ya saben que no han hecho el cálculo equilibrante, ya saben que esos necesito sí o sí el lunes. Yo el lunes les paso de los que revisé, que he anotado algunos errores, para que terminen de revisarlo. Si ustedes solamente ven que lo único que les faltaba era el cálculo equilibrante, me lo imprimen y me lo entregan. Entonces ya no se sube, pero yo igual los califico. O sea, voy a dar por supuesto que ese es el informe, el final, y los voy a calificar. Y que eso no van a tener problema. Pero sí preferiría porque se me complica un poco. Yo no sé si ustedes pueden bajarlo y eliminarlo, creo que no tienen derecho, no tienen atributos para eliminarlo. Y si yo los elimino es porque si ustedes no lo hubieran presentado. Así que lo mejor es que yo, digamos, ustedes me lo presenten y yo sobre el que está ya, en la devolución, les voy a comentar que he recibido el corregido y ya les pongo la nota final. Entonces ustedes en el aula ya tienen la nota. No del primero, sino del último que yo haya revisado. Entonces cerramos ya el laboratorio. Es una característica también que se va a cumplir el movimiento circular uniforme, con una diferencia de que ahora no vamos a tomar una velocidad lineal, porque las velocidades lineales son las velocidades que van en los bordes, que van, digamos, siguiendo líneas, que van siguiendo circunferencias. Y esas velocidades dependen del radio. Si ustedes miran, van a ver que dependiendo de la posición, tenemos mayor o menor velocidad en la línea. O sea, el cuerpo que está más cerca, si yo miro la circunferencia, y la circunferencia de menor radio a esta, entonces este punto va a tener mayor velocidad para ir acompañando. Entonces eso no es muy bueno. Entonces lo que se hace es buscar ahora que el movimiento se describa con el ángulo. ¿Por qué? Porque si estos puntos estaban en un ángulo 0 y después están en un ángulo θ, todos están en el mismo ángulo. Y no depende si el punto es entonces, para los movimientos circulares siempre es mejor definir una velocidad que no dependa del punto, porque si depende del punto, tenemos que describir velocidades distintas. Y cuando uno describe un movimiento circular, quiere describirlo
completo, que todo el cuerpo esté caracterizado por una velocidad y no por velocidades dependiendo del punto. Pero en ese caso, entonces, se toma el ángulo como desplazamiento. Salí la concha de tu hermana, salí. Pero las ecuaciones son las Salí, mismas. Toby. Hay una velocidad que es angular, una velocidad de rotación que permanece constante, y los ángulos barridos son proporcionales a los tiempos, ¿no? Con la velocidad, fíjense, velocidad con velocidad, tiempo con tiempo. Entonces, si ustedes saben bien esto, y yo cuando les explique cómo se miran ahora los movimientos circulares, ¿no? Cómo los miramos de acuerdo al ángulo barrido, ¿no? Las ecuaciones son idénticas. Entonces ustedes, recordando esto, pueden saber el movimiento circular. Y recordando estas ecuaciones, pueden sacar también de la misma manera. Y las representaciones gráficas son, si acá decimos que es la velocidad, función velocidad, ¿sí? Como función de la variable tiempo, y la velocidad es constante, esta es la gráfica. Si acá decimos que en un movimiento circular, la velocidad angular, ahora se la va a representar ahí arriba, que es la velocidad de rotación, es constante. Si representamos acá omega y acá representamos el tiempo, nos da la misma condición. O sea, gráficamente hay todo un análogo. Lo que se cumple acá, nada más que para otra velocidad, que no es la del punto, que sería cambiando de valor, como les expliqué, sino es la velocidad genérica. Es la velocidad de la variación del ángulo en el tiempo. Entonces, tienen que repasar estos dos movimientos para después directamente pasamos rápido del movimiento circular, cambiamos las variables y definimos, ya saben ustedes, todo movimiento circular. Y después sí, hay un tema nuevo que es cómo se puede relacionar la velocidad en el borde, la velocidad que lleva esta partícula en el borde, con la velocidad que tiene acá en el eje, velocidad de rotación. Cuando esto rota, tiene una velocidad que tiene que ver con la velocidad angular, que está representada con un vector en el plano. Entonces, ¿cómo relaciono esta velocidad, que es la velocidad de rotación, con la velocidad que está en la línea? ¿Cómo relaciono esta velocidad con esta velocidad? ¿No? Reconociendo el radio. Si esto es perpendicular a un vector radio y a un vector velocidad, se van a dar cuenta que a través de un producto vectorial podemos relacionarlo. Esa es la última parte para todo lo que es movimiento circular. Y después ya nos queda un movimiento especial, que es un movimiento armónico, que es el movimiento que tienen las cuerdas en las guitarras, que tienen las ondas que son armónicas, que tienen los sonidos emitidos por tubos, el movimiento de un resorte, que son movimientos periódicos, acotados, se le van de un extremo a otro y son periódicos. Y esa sería la última parte que correspondería a cinemática. Si ustedes hacen estas comparaciones van a ver que es re fácil rendir este tema. Necesitan nada más que soportarse en el rectilíneo. Por eso les aconsejo que revisen, que vayan y repasen a según que se entiende mucho mejor todo el circular. Y terminamos un poquito en el movimiento de la partícula. Que por eso analizamos. Para ver cuerpos muy extendidos ya vamos a tener otro formalismo que lo vamos a ver. Igual es sencillo, pero hay que hacer algunas acotaciones. Bueno, si hay alguna, esto era para que el lunes podamos ver bien el tema con facilidad, lo que les recomiendo en el libro. Entonces ahí lo que hay que hacer es, ahora que se entendió que T1 y T2 son las que te construyen el librante, Sí. hallar las componentes del librante, como ya lo sabemos, es la componente X sumatoria de todas las tensiones en X, la componente Y sumatoria de todas las tensiones en Y. Acá te vas a encontrar que si ponemos un sistema cartesiano, esta proyección y esta por el coseno tiene que ser igual y opuesta. O sea que generalmente si calculaste bien las tensiones, esto te tiene que dar próximo a cero. Es probable que no cero, permite que haya todo teniendo más ángulo, pero te tiene que dar próximo. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo único que tienen que agregarle, ¿no? La idea de que estas tensiones son las que van a equilibrar el sistema, por lo tanto su suma tiene que ser sí o sí equilibrante. Es cierto que es lo mismo trabajar así porque las dos son equivalentes.
Pero a la hora de verificar si calcularon bien esto, la única herramienta que tienen para controlar es a ver si esta cumple, que tiene que estar igual de puesta al peso. Esta es la forma que ustedes controlan qué grado de incerteza tienen cuando midieron, si cuántos fueron los errores. Está bien calculado y la verificación, como se dice a veces verificar. El cálculo está bien hecho, la suma de eso tiene que dar algo igual de puesta al peso. Me parece muy parecido. Profe, y en nuestro caso, en el tema de la verificación, a nosotros no nos daba 0. O sea, no nos daba próximo a 0. ¿Ustedes son los que tenían una actividad de un cierto ángulo? Sí. Pero ahí hay una cosa que yo no entendí. ¿Por qué consideraron las longitudes?